Vamos a leer juntos en el capítulo 11. En esta hora, en el verso 8. Romanos capítulo 11. Capítulo 11 de Romanos, el verso 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Romanos 11:8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bendito Señor, muchas gracias esta linda mañana, el estar delante de tu presencia, Señor, una vez más para alabar, adorar, glorificar, exaltar y bendecir tu nombre. Esta mañana, Señor, en este día de oración, en este día de ayuno, en el cual nos reunimos y nos unimos, Señor, a cientos de congregaciones, no solamente en un territorio nacional, sino alrededor del mundo, orando, Señor, intercediendo, clamando, pidiéndote a ti, Señor. Ahora yo te pido que en esta primera enseñanza puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y que todo lo que se diga pueda ser de una completa edificación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. En esta oportunidad queremos hablar, hermanos, acerca del tema el espíritu de inconsciencia. El espíritu de inconsciencia. Ese es el tema que queremos compartir en esta oportunidad. Y tomando como base, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos, en el capítulo 11, en el verso 8, cuando dice que fue Dios el que le dio un espíritu, y dice la palabra, de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La pregunta, hermanos, sería: ¿qué es el espíritu de estupor? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los efectos? Y a la vez preguntarnos cómo podemos evitarlo. Porque la Biblia nos dice que el espíritu de estupor viene, hermanos, como un juicio de Dios para con el hombre o para con la humanidad. Pero ¿qué es estupor? La palabra estupor, hermanos, o la palabra griega que se utiliza es katanuxis. Y la palabra katanuxis simplemente representa un embotamiento espiritual, o lo que es también, amén, conocido como adormecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es la palabra estupor? La palabra estupor, repito, en el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es katanuxis, que es embotamiento espiritual, adormecimiento espiritual. Entonces, cuando la Biblia nos dice en Romanos capítulo 11, verso 8, como está escrito, Dios les dio un espíritu de adormecimiento. Dios les dio un espíritu de embotamiento espiritual. ¿Y qué es lo que provoca? La Biblia nos dice qué es lo que provoca ese espíritu en la vida del ser humano. Y dice que tengan ojos, pero que no vean, oídos y que no oigan. Entonces podemos decir, hermanos, que el espíritu de estupor es aquel espíritu que viene al ser humano, hermanos, con el fin de traer, hermanos, un embotamiento, un adormecimiento, algo, hermanos, que haga que nuestra vida espiritual vaya disminuyendo en las diferentes áreas. Por eso también la Biblia nos dice en el libro de Isaías capítulo 29. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos enseña en Isaías 29. En el verso 10, Isaías 29:10 dice la Biblia: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas,
y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Oiga bien, el Señor, hermanos, en su palabra nos da a conocer algo bien importante. Que Dios llega un momento en la vida del ser humano, del creyente, en la vida de los hijos de Él, que Él mismo envía un espíritu de adormecimiento, un espíritu de embotamiento. Cuando hablamos de embotamiento, estamos hablando así como cuando usted de repente, hermanos, ha almorzado y de repente después de almorzar usted dice: no, es que me ha dado un sueño bastante ligero, liviano, pero sueño. ¿Y por qué es? Es que estoy embotado, dice la gente. Entonces, cuando estamos hablando de eso, podemos darnos cuenta, hermano, que la Biblia nos enseña que Dios, por medio de un juicio, por medio del accionar del ser humano, Él envía un espíritu de adormecimiento, un espíritu de embotamiento, un espíritu donde la Biblia dice: aunque miren las cosas, Dios pone algo en lo cual no lo perciban de la misma manera, o simplemente escuchen algo y no presten atención. Pero ¿por qué Dios envía un espíritu de adormecimiento? La Biblia dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y en esta oportunidad no está hablando de un sueño como la Biblia dice en Joel, como la promesa: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y verán visiones y tendrán sueños. No, en esta ocasión, en esta oportunidad, está hablando de un sueño físico, de un sueño en el cual viene a nuestra vida y provoca lo que es el adormecimiento, no solamente en el área física, sino en nuestras emociones y principalmente en nuestro espíritu. Y dice la Biblia: y cerré los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? En pocas palabras, llegará un momento en el cual el pueblo mismo, ellos no podrán visualizar, no podrán escuchar, por más que ellos hagan, aunque vean las situaciones, aunque escuchen lo que viene para su vida, ellos no van a prestar atención. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Primeramente, el espíritu de estupor que la Biblia menciona en Romanos 11:8, primeramente debemos de saber que es un espíritu enviado por Dios al pueblo, pero por medio de un juicio. ¿Pero por qué ese juicio? Por el simple hecho, hermanos, que el pueblo de Dios, ellos endurecieron su corazón a Dios. Es decir, de que es como cuando todos hemos hecho esto en algún momento. En algún momento, ya sea por querer estar, hermanos, con una persona o amar a alguien, nosotros llegamos al punto hasta de rogar. Yo creo que en algún momento, hermano, en nuestra vida, ya sea por A o B motivo, hemos hecho eso de rogar a alguien. Y de repente, hermanos, usted de tanto rogar, y quizás esta persona cierra su corazón, cierra su mente, sus sentimientos hacia nosotros. Llega un momento, hermanos, que decidimos ya no más rogar y decir ya no más. Y aunque la persona cambie de actitud, aunque la persona cambie de pensamiento y sus sentimientos sean buenos, nosotros ya endurecimos nuestro corazón. Y nosotros decimos: ¿saben qué? Yo estuve rogando, yo estuve pidiendo, yo hice lo necesario, pero ahora mi corazón está cerrado, está bloqueado. Mi corazón completamente se ha endurecido. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Su corazón estaba endurecido. ¿Pero por qué? Dios, hermanos, siempre quería lo mejor para su pueblo. Dios siempre anhelaba lo mejor para su iglesia o su pueblo en aquel tiempo. Pero tristemente Israel, ¿qué es lo que ellos hacían? Israel, de primas a primeras podemos notar que siempre iban tras dioses ajenos. Israel siempre iban caminando lejos de la voluntad de Dios. Uno de los pecados más grandes que Israel cometió, hermano, fue el hecho de que siempre
abandonó la alianza de Dios. Siempre abandonó la ley de Dios. Dios les puso leyes, Dios les puso estatutos, Dios les puso normas, pero Israel siempre iban tras su propósito y voluntad. Por esa razón Israel, a pesar de que Dios les hablaba, a pesar de que Dios les dio maná, a pesar que Dios les dio agua en el desierto, a pesar que sus ropas nunca envejecieron, a pesar, hermanos, de que siempre Dios quería lo mejor para sus hijos y su pueblo, Israel siempre terminaba abandonando a Dios. Por eso llega un momento, hermanos, en que Dios dice: miren, ¿saben qué? Yo les he rogado a ustedes. ¿Yo qué no he hecho por ustedes? Es más, Isaías nos habla, hermanos, acerca de lo que es, hermanos, una parábola de la viña, donde dice que esta viña la cuidaron tanto, pusieron alrededor cercos, dieron lo mejor para esta viña, pero esta viña, en vez de dar frutos buenos, dio frutos agrios. Y el Señor dice: ¿saben qué, Israel? Esa viña son ustedes. Yo los cuidé, yo di lo mejor de mí para ustedes, pero al final ustedes lo único que me dan son frutos agrios. Por eso, hermano, llega un momento en que Dios dice: ¿saben qué? Ya no más. Así como en el tiempo de Noé, la humanidad corre hacia el mal. Ya no más. Llega un momento en que Dios dice: voy a enviar un espíritu de estupor. En el área de la medicina, el estupor, hermanos, es un estado de inconsciencia. Es un estado donde las personas, después de un colapso de enfermedad, ellos, hermanos, no sienten. ¿Ha escuchado usted de personas que pasaron años en coma? Es decir, de que pasaron meses, días, años, y las personas no despertaban. A este tipo de personas en el área médica se le conoce como estado vegetal. Algo ha sucedido en su cerebro que no le permite despertar. Está en un estado inconsciente profundo. A esto es el estupor en el área de la medicina. Pero en el área espiritual estamos hablando de algo muy parecido, que es cuando el espíritu del hombre se adormece. Cuando el creyente, hermano, viene a caer en un adormecimiento espiritual, en un embotamiento espiritual. Y cuando, hermano, una persona está adormecida, una persona está inconsciente, una persona, hermano, no despierta de su sueño, definitivamente, hermano, al final de todo, hermanos, podemos decir que es un creyente que tiene vida física, pero espiritualmente ha muerto. Por eso la Biblia dice, y lo leímos en Romanos, Dios va a enviar un espíritu de estupor, donde tengan ojos, pero no vean, tengan oídos y no escuchen. Mira, hermano, qué terrible es cuando es Dios, hermano. Es Dios el que decide poner eso en la vida de un creyente. Es Dios el que dice: no, ya definitivamente yo hice de todo, pero no quiso. Así que le voy a poner este espíritu de estupor, en el cual, aunque miren las cosas, no puedan visualizar bien lo que yo tengo para ustedes. Y aunque escuchen y escuchen, nunca van a entender ni menos comprender lo que yo digo a su vida. Y por eso usted va a encontrar creyentes, hermanos, que llega un momento donde su vida nunca cambia. Creyentes de los cuales, hermano, se vuelven inconscientes a la palabra de Dios. Y yo le quiero decir algo, hermano, y es de que muchas veces podemos decir de que todos fallamos, y es cierto. Pero hay algo que marca la diferencia, y es cuando nosotros fallamos, nosotros pecamos, pero de repente sentimos hasta como una aflicción. Sentimos dolor, sentimos como aquello de decir: no lo tuve que haber hecho, no tuve que haber actuado de esta manera.
sentimos un arrepentimiento leve o algo en nuestro corazón que nos está pulsando, dándonos a entender que no era correcto lo que estamos haciendo. Y esto, hermano, es una buena señal, porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él, hermano, nos lleva a una conciencia de lo que es pecado. El Espíritu Santo, hermano, redarguye nuestra vida para arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Pero qué terrible es, hermanos, cuando nosotros podemos fallarle a Dios y no sentir nada. Podemos pecar, hermano, y pensar que no hay problema. Llega un momento donde el ser humano puede decir, bueno, de todas maneras Dios me va a volver a perdonar. ¿Se acuerda usted Sansón? Sansón es un vivo ejemplo del espíritu de estupor, donde la Biblia dice que Dios desde el vientre lo llama para ser, hermanos, libertador de Israel como juez. Los jueces eran los que guiaban al pueblo en el área política, militar y espiritual. Sansón era ese, hermano. Pero lamentablemente Sansón comenzó a cometer pecado. Y hermano, ese no es el problema, porque pecadores todos somos. Pero Sansón comenzó a cometer pecados que comenzó, hermanos, a hacer de esos pecados algo muy de él. Algo, hermanos, de que lo hacía una vez y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer. Y llega un momento, hermanos, de que cuando el pecado es continuo, lo hacemos tan nuestro que llega un momento, hermanos, que ya no se siente ni remordimiento a la hora de pecar. Esto le pasó a Sansón. Él comenzó a pecar a pesar que tenía un llamado, a pesar que tenía un gran privilegio de parte de Dios, a pesar que Dios lo había llamado para grandes cosas. Sansón comenzó a fallarle a Dios de una manera, hermanos, de que sus padres le decían, pero hijo, lo que estás haciendo no es correcto. Hijo, lo que estás haciendo te va a llevar a la perdición. Pero Sansón, hermano, tenía el espíritu de estupor en su vida. Es decir, escuchaba, pero no atendía el consejo. Escuchaba, pero no le daba importancia al consejo que le estaban dando en ese momento. Sansón podía ver y saber que el camino que él llevaba era camino de perdición, pero no le importó. Ese es el espíritu de estupor, donde nosotros entramos en un estado, hermanos, en el cual nos da lo mismo fallarle o no fallarle a Dios. Nos da lo mismo, hermano. Sansón comenzó, estuvo en medio de toda esa situación y mire cómo terminó. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Y si nosotros, hermano, no tenemos un corazón sensible a lo que Dios tiene para nuestra vida, hermano, peligrosamente el espíritu de estupor puede estar en nosotros y darnos lo mismo. Una vez más yo digo, hermano, si todavía está aquello, hermano, aquello que uno siente cuando falla, qué bueno, porque es Dios, hermanos, redarguyendo nuestra vida. Es Dios, hermanos, tocando nuestra vida y dándonos a comprender, hermano, que lo que estamos haciendo no es correcto. Pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 29, verso 4. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender. No os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Oiga bien, hermano, la Biblia dice, hasta hoy dice, el Señor no os ha dado corazón para entender. Es decir, hermano, es Dios el que dice, no, definitivamente este pueblo no quiere nada conmigo. Entonces yo voy a poner en ellos, es cierto, un corazón, pero este corazón no va a latir, hablando espiritualmente. Es cierto, le voy a dar ojos, pero no van a ver, oídos, pero no van a escuchar. Y eso, hermano, es como cuando la Biblia nos da la comparación, cuando dice las Sagradas Escrituras
Los ídolos de este mundo tienen ojos y no ven, tienen manos, no palpan, tienen boca y no hablan, tienen pies, no caminan. Es decir, hermano, la Biblia misma dice, nada son. Ese mismo estado, hermanos, de inutilidad es el mismo estado que nosotros podemos llegar a tener ante la presencia de Dios cuando tenemos el espíritu de estupor. Es decir, hermano, cuando Dios permite que por más palabra que escuchemos, por un oído nos entre y por el otro nos salga. Y mire, hermano, déjeme decirle, yo sé que la mayoría acá somos amantes de la palabra de Dios. Y cuando digo amantes de la palabra de Dios, nos gusta escuchar palabra de Dios, ser parte de la palabra de Dios, y es bueno eso. Pero también la Biblia nos da un consejo para eso. Nos dice que no solamente hay que ser oidores, sino practicantes, hacedores de la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos y no ponemos en práctica, peligrosamente, hermanos, el espíritu de estupor, que es el espíritu de adormecimiento, puede estar entrando en nuestra vida. El espíritu de estupor puede estar gobernando nuestros corazones. Entonces, hermano, hemos dicho que es el espíritu de estupor que dice Romanos 11:8 que Dios envía al pueblo. Una vez más yo digo, la palabra griega es katanuxis, que es adormecimiento, que es embotamiento. ¿Por qué Dios envía este espíritu? Mira, hermano, debemos de saber de que nosotros, lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Entonces, si Dios lo permite, ¿por qué Dios permite, hermano, que yo esté en la iglesia y aún así tener un espíritu de adormecimiento? Que yo esté en la iglesia y aún así, hermano, no hacer que la palabra de Dios haga efecto en mi vida. Porque, hermano, con mucho amor yo le puedo decir esta mañana, podemos estar en la iglesia y no basta. Porque lo que necesitamos no solamente es estar en el culto, sino poner en práctica lo que aprendemos en el culto. Es decir, hermano, podemos estar aquí y aún así no tener una relación con Dios. Por eso, hermano, vamos a ir avanzando en esta oportunidad. Porque el espíritu, hermanos, de estupor, oiga bien, no significa que las personas estén endemoniadas. Porque hay personas que pueden pensar y creer de que un espíritu como este es una posesión demoníaca, pero no lo es. En realidad, hermano, el espíritu de estupor simplemente es insensibilidad a lo espiritual. Una vez más yo digo, hermanos, cuando una persona está inconsciente, estas personas no sienten, por eso se llama inconsciente, no tienen conciencia, no sienten lo que está sucediendo a su alrededor. Aunque hemos escuchado de personas que han estado en el estado de coma, físicamente hablando, y ellos cuando después de meses o años despiertan, ellos mismos dicen, anestesia necesaria para poder era bien, pero probablemente, hermanos, y médicamente hablando, la anestesia no estaba haciendo el efecto necesario, a tal grado que ella pudo sentir por unos segundos y por un momento todo lo que estaba sucediendo alrededor y escuchando todo lo que estaba pasando alrededor. Y note bien de que llega un momento, hermanos, y hablando en el área espiritual, esto nos puede pasar a todos si no tenemos cuidado. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Estar en la iglesia y aún así, hermano, no hacer la voluntad de Dios. Estar en la iglesia, hermano, y aún así el espíritu de estupor, hacer, hermanos, que por más que se diga algo, yo no pueda atesorar su palabra, yo no pueda atesorar lo que Él tiene para mi vida, por más que Dios ponga lo que vamos a ver o hacer en la vida, que yo no pueda visualizar francamente o directamente lo que Dios tiene para nosotros. Por eso no significa que una persona, hermanos, que está con el espíritu de estupor sea una posesión demoníaca, sino más bien
es un estado de ánimo, y un estado de ánimo muy bajo, insensible. Mire que cuando una persona, hermanos, tiene problemas físicamente hablando, llega un momento en que el cáncer está corcomiendo parte del cuerpo. Conocimos una persona que lamentablemente, hermanos, sus pies no solamente estaban hinchados, sino que estaban casi negros, morados, verdes, de todo tipo de color, y supuraba, podemos decir, suciedad de lo que eran las pantorrillas y los pies. E increíblemente, hermano, por más inyecciones que le pusieran, no sentía nada. No sentía, como decimos, ni un pulloncito. No sentía, y quisimos probar, hermano, y él mismo decía: hermano, yo no siento nada. Mire, me dijo un día, ponga fuego en mis pies. Y pusimos fuego en el pie y no sentía nada. Y mire, hermano, de una manera muy fácil podemos decir que así es el creyente que está caminando lejos de Dios. Por más que Dios le hable, por más que Dios le dé visiones, sueños, anhelos, hermano, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no prestan atención. Entonces, hermano, vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 24. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, verso 24. La palabra de Dios dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, para avanzar: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso naturaleza. Tener en cuenta Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga bien, hermano, estos 3 versículos nos habla acerca de lo que es cuando el hombre entra en un estado de inconsciencia. Es decir, de que, ¿por qué la ira de Dios viene al hombre? Porque Dios lo llama y el hombre no quiere obedecer. ¿Por qué la ira de Dios, el juicio de Dios viene aún al pueblo de Dios o a la iglesia de Dios? Porque muchas veces, hermano, Dios nos habla. Dios, hermano, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de lo que vivimos alrededor, Dios nos está hablando y nosotros no queremos prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos está diciendo, hermano, qué hacer, qué no hacer, y nosotros no prestamos atención al llamado de Dios a nuestra vida. Por eso Dios dice en su palabra: lo voy a entregar, dice, a la inmundicia. Lo voy a entregar a las concupiscencias de sus corazones. Por eso usted va a ver personas en las iglesias, hermano, que hacen y deshacen, y uno dice: pero está en la iglesia, ¿por qué es así? Es porque, hermano, simplemente Dios ha enviado un espíritu de adormecimiento en su vida. O como la Biblia lo dice, un espíritu de estupor, que es embotamiento y adormecimiento. Está en la iglesia, pero nunca cambió. Está en la iglesia, pero nunca mejoró. Está en la iglesia, pero nunca permite que el Espíritu de Dios transforme su vida o cambie su vida. Y repito, a Sansón le pasó eso, hermano. Él estaba con Dios, llamado por Dios, lleno de Dios, pero él permitió que el pecado entrara a su vida, y a pesar de los consejos que él recibía, él continuaba pecando, fallándole a Dios, al punto en que Dios mismo dijo: ¿sabes qué, Sansón? Yo te abandono. Y dice la Biblia que cuando le dijeron: Sansón, los filisteos contra ti, ¿sabe lo que dijo Sansón? Voy a salir como las otras veces. Dijo: mire, hermano, ese es el problema del ser humano. Pensamos que con Dios vamos a que estar a nuestro lado, y mentiras, hermano.
La Biblia dice que Dios, su presencia va a estar donde aprecien su presencia. Si no recuerda, hermano, dice la Biblia que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo o en el templo en aquel tiempo. Luego dice la Biblia que la presencia de Dios estaba en los dinteles de la puerta del templo. Luego dice la Biblia que la presencia de Dios se alejó más. Luego dice la Biblia que la presencia de Dios estuvo en el monte. Es decir, la presencia de Dios había abandonado el templo y las personas del templo ni cuenta se habían dado. ¿Sabe por qué no se habían dado cuenta? Porque les daba lo mismo que la presencia de Dios estuviera o no en su vida. Por eso, hermano, yo le pregunto, ¿qué sentimos nosotros cuando le fallamos a Dios? Y mire, hermano, la Biblia dice, oiga bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, mire, esto parece algo sencillo, pero no lo es. Hay cosas que nosotros sabemos por naturaleza e inteligencia, hermanos, misma, que es bueno, que es malo. Y muchas veces, aún sabiendo que no es correcto y al hacerlo o dejar de hacer algo, mire, ¿cuántos no sabemos que orar es bueno? Claro que sabemos que es bueno, pero a veces no oramos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Pecando. Y hermano, de tanto pecar, oiga bien lo que dicen los abuelos, tanto va el cántaro al río que termina quebrándose. Tanto dejamos de orar, hermano, que caemos en pecado. Tanto dejamos de orar que después nos da lo mismo escuchar o no la palabra de Dios. Tanto dejamos de orar y nos alejamos de Dios, hermano, que nos da lo mismo y nos volvemos cristianos insensibles. Cristianos, hermanos, que por mucho fuego de Dios que caiga en la iglesia, no sentimos nada. O peor aún, hermano. Y como cuando un carro tiene batería baja, o le bulla, hermano, y no arranca, hermano. Hay muchos cristianos hoy en día, o lo bulla, y no arrancan, hermano. No arrancan, ni en bajada. Entonces, ¿qué necesitamos? Hermano, reconocer nuestra condición. Reconocer, hermano, de que si nosotros continuamos en esa situación, hermano, mire, hermano, va a llegar un momento en que vamos a estar tan lejos de Dios y no vamos a sentir nada. Ver como en el matrimonio, y eso es bien peligroso, hermano. Estar simplemente por estar. Eso es bien peligroso, hermano, y es triste en realidad. Cuando decimos, no, bueno, ni modo, es que tengo que, debo que. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir, en mi caso, la organización? Hermano, al final, por lo menos una chispa todavía. Mira, hermano, alguien dijo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esto fue un mensaje que yo prediqué hace años. Hablando de qué, hermano. Sentimos algo por Dios. Y todavía, hermanos, en la iglesia, cuando de repente está la alabanza, todavía hay algo dentro de nosotros que nos motiva. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Y sabe qué, hermano? Podemos resurgir en la presencia de Dios si todavía hay un poquito de chispa de la presencia de Dios en nuestra vida. Si todavía, hermano, tenemos esa motivación, ese deseo, yo le aseguro que Dios nos puede sacar de ese adormecimiento espiritual. Por eso, hermano, voy a avanzar y dice la Biblia que todo lo que viene al hombre es permitido por Dios, y dice la Biblia que por la concupiscencia del hombre es que leer Isaías 29:13 para ir avanzando. Isaías 29:13. La palabra de Dios nos dice, Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, qué terrible es cuando la Biblia dice, el Señor le dice a Israel, su pueblo. Lamentablemente este pueblo de labios me honra,
pero su corazón, su corazón está lejos de mí. Una vez más yo digo, hermanos, qué terrible es cuando nosotros decimos amar, pero el amor solamente está en nuestros. Y mira, hermano, toda persona llega un momento que puede notar, puede saber, puede darse cuenta, hermanos, cuando eso, hermanos, cuando realmente nosotros decimos amar, pero solamente lo hacemos de labios. Mire, las mujeres son bien astutas, hermano. Hace poco estaba escuchando, o mejor dicho, viendo, y me acordé que aquí tenemos una familia, ¿verdad? Que así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ya se imagina usted una hermana que se llama Pedro. Y ya me imagino, y cuando vi eso me imaginé a hermana Sarita, Pedro, ¿me amas? Porque es una palabra, hermanos, de que todos, o una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Todos en el matrimonio. Yo ya he escuchado esa pregunta de parte de mi esposa. Mire, Josué, ¿y usted de verdad me ama o no? O de repente aseguran, ¿verdad? Yo creo que usted no me ama. Todos en algún momento. Quizás los hombres preguntamos menos, hermano, pero siempre podemos preguntar. Mire, y yo siento que usted no me ama. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, hermano, estamos llevando la categoría de amor en palabras, en simplemente decirlo y en no demostrarlo. Yo le quiero decir, hermanos y hermanas, una acción vale más que 1000 palabras. Y aunque las palabras tienen peso, no tienen mayoría de peso cuando mis palabras no están conectadas con lo que yo hago. Por eso cuando le digamos a Dios, Señor, te amo, debemos de estarlo demostrando con nuestras acciones que le amamos de verdad. Porque de lo contrario, hermano, el espíritu de estupor, de adormecimiento, de lo que es embotamiento puede entrar a nuestra vida. Vamos a leer Éxodo 9:14. Vamos a avanzar, hermanos, en esta oportunidad. Libro de Éxodo, capítulo 9, en el verso 14. La palabra de Dios nos dice 9:14. Hablando Dios dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Oiga bien, el Señor le dice, hablando, hermanos, de las plagas de Egipto, yo les voy a enviar plagas, pero mire, dice, a tu corazón. ¿Sabe qué sucedió con Faraón? Mire, lo que sucedió con Faraón fue terrible, hermano. Viene Moisés y le dice el Señor, o como sería la traducción correcta, dice Yahweh, que dejes salir a mi pueblo, que dejes ir a mi pueblo. Y viene Faraón, hermanos, cuando es lo que dice, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Mira, hermano, qué terrible es querer enfrentar a Dios, hermano. Qué terrible, hermano, es querer llevarle la contraria a Dios. Faraón dice, ¿quién es ese Dios? Yo no le conozco. Yo tengo muchos dioses y entre todos estos dioses no hay nadie que se llame así. Y mire, hermano, yo me atrevo a pensar de que Dios dijo, no me conoces, ya me vas a conocer, papito. Ya vas a ver, le dijo. Mire, hermano, plaga tras plaga. ¿Y sabe cuál fue el problema, hermano? Que en cada plaga Faraón se arrepentía. Llamen a Moisés. Y llamaban a Moisés. Moisés, dile a tu Dios que me quite la plaga. Y viene Moisés, oraba, voy a ir a dejar al pueblo, váyanse. Dios quitaba la plaga, Moisés oraba. Y mire, hermano, cuando le quitaban la plaga a Faraón, su corazón se volvía a endurecer.
y les ponía más dureza en el trabajo a los israelitas. Mire, hermano, así somos nosotros los seres humanos. Cuando necesitamos algo de Dios, hermano, ay, hermano, ahí queremos, Señor, ayúdame. Pero cuando Dios nos da lo que le pedimos, endurecemos nuestro corazón. Mire, hermano, y eso podemos caer en ese error. A Dios no se le busca por lo que nos da, a Dios se le busca por amor, por lo que Él es. Mire, hermano, un día quiero predicar y hablar acerca de eso. ¿Qué pasaría si Dios no nos da lo que le estamos pidiendo? Mire, yo creo que todos tenemos una petición muy especial delante de Dios. Yo le aseguro que hay peticiones que le decimos a Dios: Señor, si tú me dieras esto, mi vida se resuelve, Señor. Mi vida sería mejor, Señor. Yo te pido que me des esto. Y uno analiza la petición. Pero ¿qué pasaría si Dios no nos da lo que le estamos pidiendo? ¿Será que le adoraríamos? ¿Será que vendríamos todavía a la iglesia? Porque, hermano, déjeme decirle, a veces Dios, Él va a responder según su conocimiento y sabiduría. Él va a responder, hermano, según el criterio de Él. Y sepamos que el criterio de Dios es más grande que el de nosotros. A veces nosotros le pedimos algo y Dios sabe que más adelante, hermano, eso mismo nos puede perjudicar la vida cristiana. Por eso Dios dice no. Y a veces Dios dice ten paciencia. Y a veces Dios quiere ver cómo actuamos en medio de la desesperación por no tener lo que yo quiero. ¿Cómo actúan los niños, hermanos, cuando no le damos lo que pedimos? A veces hay niños que lloran. Hay niños que patalean. ¿Ha visto usted, hermano, los berrinches de algunos niños en los supermercados, en las tiendas? ¿Que yo quiero eso? No, hijo, le dice la mamá. Y comienzan a llorar, se tiran patadas. Y es terrible, hermano, esos berrinches. Otros niños se resienten. Y mire, hermano, con Dios no podemos andar en la vida de esa manera. Con Dios debemos de saber que aún la respuesta de Dios cuando dice no, es a favor siempre de nosotros, porque Él sabe por qué. Mire, hermano, cuando nuestros hijos, ellos nos piden algo. Un ejemplo: mamá, papá, quiero ir a X fiesta. Y hasta nos pueden perjurar, y yo lo digo porque también pasamos por eso. Mira, mamá, tengo que ir aquí. Es nota, decimos todavía, ¿verdad? Ay, Dios mío, es nota. Y bueno, eso es terrible, pero cuando nuestros padres nos dicen no, miren, muchas veces mi mamá, ella me decía no a las salidas de la escuela donde yo iba, las despedidas. No, hijo, no vas a ir. Pero mamá, antes nos llevaban bastante al cine, yo recuerdo. La primera película que yo vi en el cine fue La Sirenita, hermano. Todavía recuerdo, hermanos, eso. Y también la de un cerdo también que hablaba. Pero bueno, al final, hermano, mi mamá muchas veces decía no, no vas a ir. Pero mamá, que mira, todos mis compañeros van a ir como 100 profesores, no va a pasar nada malo. Y mire, hermano, a veces sí pasaba algo mal. A veces, hermano, los no de los padres es un no de amor. Ya no digamos de Dios, hermano. Cuando Dios dice no. Por eso yo estoy hablando, hermanos, que Faraón, hermano, él endureció su corazón cada plaga que Dios le mandaba. Y cuando Dios se la quitaba, endurecía su corazón y decía no voy a soltar a Israel. Pero llegó un momento, hermanos, que Dios dijo: ¿sabes qué, Faraón? Ahora no vas a endurecer tu corazón, yo te voy a endurecer el corazón. Eso sería lo peor que nos puede pasar. Que nosotros, por andar endureciendo nuestro corazón, y nosotros resintamos a Dios. Y es una palabra bastante correcta, porque el Nuevo Testamento dice: no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Qué es contristar? Es poner un estado de tristeza, de dolor. Y hermano,
esa palabra uno puede decir, ¿cómo es posible que un Dios tan grande se ponga triste? En realidad, hermano, es una palabra que se utiliza para que nosotros comprendamos, hermano, cómo Dios, Él puede actuar o sentirse también como nosotros. Pero claro, ya sea el dolor o el arrepentimiento, hermano, que la Biblia señala que Dios puede tener, no tiene nada que ver con nosotros, o simplemente el mismo actuar de nosotros. Lo cierto es, hermanos, de que llega un momento que nosotros podemos contristar a nuestro Dios. Y mire, hermano, es como cuando la esposa se resiste. No dije enojar. No, enojar, hermanos, algo se hace y se soluciona rápido. Resentimiento es algo más grave que el enojo. Porque el enojo es un estado, hermanos, que nos alteramos y médicamente hablando, a las 7 horas ya le pasó la bravura. Nuestro cuerpo. Pero el resentimiento no. El resentimiento no es algo que se eleve y vuelve a su normalidad. El resentimiento es algo que permanece. Mire, una mujer resentida, hermano, es de lo más terrible que puede haber. ¿Por qué? Porque ese resentimiento es día tras día. Es más, hasta nos pueden hablar con resentimiento. Y está aquello, no es que me hizo esto, es que me dijo esto, es que actuó de esta manera. Por eso la Biblia dice, hermano, que no vaya a ser que muchos de nosotros provoquemos una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque fácilmente un resentimiento se puede volver una raíz de amargura en nuestra vida. Y una raíz de amargura, ya la Biblia nos da la categoría que ya está algo profundo en nuestro ser interior. Por eso vuelvo y digo, hermano, Faraón endurecía su corazón. Y cuando endurecía su corazón, él decía, no los dejo libres. Y llega un endurecer tu vida. Y mire, hermano, cuando endureció el corazón de Faraón, venían plagas. Y aunque Faraón quería dejar libre al pueblo, Dios decía, no, ahora me aguantas. No, ahora vas a ver quién soy yo verdaderamente. Ahora vas a ver, Faraón, que con mi gloria y mi poder nadie se mete. Dios le demostró el poderío a Faraón a través del espíritu de estupor. Estupor, que es adormecimiento, que es inconsciencia. Faraón, hermano, su corazón se endureció y Dios mismo lo endureció para que él no dejara libre al pueblo y que las plagas llegaran a su vida y terminaran con él, hermano. Mira, hermano, esto es terrible porque le hemos mencionado. ¿Hasta cuándo Faraón entendió? Hasta cuando ya había perdido lo que más amaba, en la 10ª plaga. Nosotros, hermano, yo le digo a Dios, cuando yo siento que Dios me está apretando las tuercas, hermano, como decía, cuando yo siento que la soga me está socando mucho, hermano, yo le digo a Dios, Señor, ya entendí, por favor, ayúdame. Porque lo terrible sería que Dios nos esté socando, hermano, y no entendamos. Y digamos, bueno, Dios, yo así lo quiero, yo así deseo. Y Dios, la necedad humana, no, Señor, yo así lo quiero. Va a llegar un momento en que Dios va a apretar demasiado. Y Dios apretó a Faraón, a tal grado que al final Faraón terminó perdiendo todo. Porque cuando Israel se fue, se llevaron el oro y el ganado. Cuando se fue detrás de Israel, el ejército de Faraón quedó ahogado en el Mar Rojo. Hermano, Faraón perdió la economía, perdió el ejército, perdió su poderío, perdió todo. ¿Todo por qué, hermano? Por la pregunta que él hizo: ¿y quién es ese Dios que yo no conozco? ¿Sabe por qué perdió todo? Por no obedecer a este Dios de primas a primera. Mire, hermano, yo considero, hermano, que lo más sensato es obedecer a Dios a través de su palabra. Mire, yo sé que hay cositas, hermanos, en la Biblia que no nos gustan, hermano.
Seamos sinceros, mire, cuando yo leo en la Biblia, amad a vuestros enemigos, digo yo, por Dios, yo sé que eso cuesta, hermano. O como dijo mi papá, ¿y cómo sabemos? Le preguntaron a él, ¿verdad? Que usted ya perdonó y ama a fulano, le dije. Porque está vivo, dijo. Así demuestro mi amor, está vivo. Y hermano, bueno, cada quien demuestra su amor como quiere, ¿verdad? Pero lo cierto es difícil. Amar a aquel que lo ha ofendido, lo ha dañado. Y amar, hermano, lo hemos estudiado, le hemos dicho. Amar no es volver a caer en lo mismo, hermano. Amar es estar vivo, hermano. Y saber, no, te perdono, pero volver a confiar no puedo, porque me vas a volver a hacer lo mismo. Y una vez es error, la otra ya es estupidez. Oiga bien lo que digo. Una vez es error, pero que se la vuelvan a hacer porque usted creyó, hermano, le vieron la cara de payasito y a mí también. Entonces no, hermano, ya eso dice la Biblia que Dios es Dios de vivos. Entonces uno tiene que andar en la jugada, perdonar, pero alejarnos, porque el amor no comienza afuera, comienza en uno mismo. Y si usted no se ama, hermano, nadie lo va a amar. Entonces volvamos al punto, hermano. Muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón tanto que Dios mismo dice: ahora yo te voy a endurecer tu vida, ahora yo voy a endurecer tus sentimientos, y por más que veas no vas a ver, por más que escuches no vas a poder prestar atención a lo que yo tengo para tu vida. Por eso una vez más yo digo, hermano, cientos de personas en las iglesias están, pero en realidad no están alcanzando su salvación. ¿Por qué? Porque escuchan, pero no ponen en práctica. Ven lo que Dios tiene para su vida, pero no quieren caminar hacia el propósito de Dios. Por eso, ¿cuáles son, hermano? ¿Cuál es el espíritu de estupor hoy en la actualidad? El espíritu de adormecimiento de Romanos 11:8. ¿Cuál es? Insensibilidad al pecado. Una vez más yo digo, hermano, todos fallamos, pero hay una parte de la Biblia que es bien importante. Cuando dice, hermano, y los que practican tales cosas. ¿Qué es practicar? Veámoslo en el área de la disciplina deportiva. Yo no puedo decir que practico deporte solamente porque una vez al año toco una pelota. Porque así sucede, hermano. Una vez al año yo juego. Cuando hay, aquí está mi hija que dice que es verdad. Cuando hay retiro de pastores, ¿qué vamos a jugar? Que aquí, que allá. Y ahí voy yo, hermano, con gran dandy, ¿verdad? Una vez al año. Eso no es practicar. Eso no es nada de eso, hermano. Pero ¿qué es practicar? Practicar es algo constante. Es algo diario. Es algo de lo cual lo hacemos, hermano, cada día. Y la Biblia dice, y los que practican tales cosas, hablando del pecado, no heredarán el reino de Dios. Entonces hay una diferencia, hermano, entre deslizarnos en un error o pecado a practicar el pecado. Mire, hermano, todos nos deslizamos en algún momento, y con esto yo no estoy dando tarjeta libre, ¿verdad? Compre ahora y pague después. No, no es así, no es tarjeta de crédito esto. Pero todos podemos fallar en algún momento. Pero mire, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Acostumbrarnos a fallar, acostumbrarnos a ese pecado, acostumbrarnos a esa falta, a ese error. Todos fallamos en alguna área, pero si yo me acostumbro y hago de ese pecado algo muy nato, algo muy mío, y algo que ya lo practico y lo practico, los tales no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el espíritu de estupor hoy en día? La insensibilidad al pecado. Es decir, yo pequé y ando como si nada, hermano. Mire, hermano, a veces yo sé que el miedo a Dios no es bueno, hermano. Pero a veces, hermano, el miedo nos ayuda a no cometer ciertas cosas. Un ejemplo, si usted ve el semáforo en rojo, usted sabe perfectamente que si se pasa el semáforo y otro carro viene en la otra vía, le van a dar. Y da miedo, ¿verdad? Da miedo pensar qué puede suceder. Mire, el miedo muchas veces nos ayuda, hermano, a estar al margen de la situación. Con esto no digo, hermanos, que a Dios se le tiene miedo, no. Porque Dios no es
pues ningún monstruo, ¿verdad? Pero sí, cuando uno sabe, hermano, que cuando uno falla a Dios y el juicio de Dios puede caer sobre nosotros, eso da temor. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, hermano, podemos fallarle a Dios una y yo no sé cuántas veces, porque yo le quiero comentar algo. Yo he visto personas que le fallaron a Dios una vez y nunca se levantaron. Una vez. Claro, esta una vez viene bien planificado, porque el pecado se planifica, hermano. Y es la gran diferencia. No crea que hay una cáscara de guineo y me resbalé en el pecado. No, el pecado se viene concibiendo, se viene maquinando. Voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir acá. Y comenzamos a maquinarlo, hermano, donde ya tenemos un orden y una cronología de lo que va a suceder. Ese es el pecado. Pero de repente, hermano, cuando usted miente o yo miento, hermano, nosotros le llamamos mentira blanca o piadosa, le decimos todavía. Y su mamá, no, no está. Y ahí está. Y su papá, no, no ha venido. Y ahí está. Mire, hermano, yo por eso le quiero decir ahora, hoy se lo voy a decir después de más de un año en esta iglesia. A veces yo no pregunto por usted, no porque no le ame o porque no esté pendiente de ustedes. Después de un año, hermano, uno ya bien conoce, hermano, el estado de cada oveja. Uno ya bien conoce. Claro, hermano, personas que no faltan a la iglesia, uno rápidamente piensa, bueno, ¿y qué pasó? Bien cabal se sintió que no vinieron y son gente que siempre están acá. Inmediatamente un mensaje, un texto. Claro, yo también ya sé de personas de que aún hemos hablado y todo, mire pastor, tal día definitivamente no podemos estar, pero los demás días sí. Y los demás días cuando no están, no, hombre, ahí está un mensaje, una llamada. Pero también, hermano, no, hombre, hermano, son como los cometas, ¿verdad? Que ahí aparezca el tiempo, hermano. Y uno ya no se sorprende. Es más, uno se sorprende al verlos en la iglesia, ¿verdad? Entonces uno se va acostumbrando a él y eso puede ser peligroso. ¿Y sabe por qué? Porque a veces, hermano, yo no pregunto porque me da miedo que mientan y no a mí, hermano. Mire, y uno rápido las cacha, hermano, en el iron. Mire, ¿y por qué no vino? Ay, hermano, fíjate que esto y lo otro. Y comienza. Y uno dice, mentiras. Mejor no pregunto para que usted no peque y yo tampoco peque, hermano, porque me da cólera. Entonces, para no pecar ni usted ni yo, ahí vamos. Yo ya sé, hermano, y todo. Claro, como digo, en esta semana pasó algo así, rápidamente uno pregunta, y bueno, ¿y qué pasó, verdad? Si esta gente no falla. Y cada quien sabe, hermano, cómo está su estado de conciencia ante la presencia de Dios. Pero una vez más yo digo, hay insensibilidad, hermano, al pecado cuando nosotros tenemos este espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? Adormecimiento. Mire, hermano, yo escuché a la hermana Ana y lo dijo así, hermano. No, dijo, a mí no me gustan, dijo, que los bichos sean todos dormidos. Y hermano, yo dije, amén, dije yo también. ¿Por qué? Porque necesitamos dar chispa, ¿verdad? Necesitamos estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestra vida. Y cuando nosotros somos adormecidos, hermano, mire, camarón que se duerme, vaya, hasta la cailita se lo puede, se lo lleva la corriente. Hermano, espiritualmente no nos podemos adormecer. Espiritualmente no nos podemos dormir. Espiritualmente no podemos volvernos insensibles. Hermano, cuando hay algo que no está bien en nuestra vida y nosotros lo reconocemos por cuenta propia, debemos de buscar el perdón de Dios en nuestra vida y decirle, mire, hermano, yo le digo a Dios algo: Señor, perdóname y ayúdame. No solamente perdóname, Señor, perdóname y ayúdame a salir de esta situación. Porque de lo contrario, hermano, nos vamos a volver insensibles a todo lo malo que el mundo nos puede ofrecer.
Mira, hermano, hay una expresión bien bonita que dijo alguien: no es lo mismo tener religión que relación. Es decir, una religión sin relación no es nada. Yo puedo tener mucha Biblia, hermano. Yo puedo tener mucha palabra de Dios en mi mente, en mi corazón. Pero si yo no tengo relación con el Dios de la Biblia, yo no estoy haciendo nada. Y yo sé que todos en realidad, y yo les felicito, hermanos, la verdad de que a pesar de todo, pues aquí estamos, ¿verdad? Venimos de un fin de semana, vienen de sus trabajos, de una semana bastante cansada, frustrados, muchos, agobiados, tristes, pero están en la iglesia y realmente es una bendición eso. Realmente es de admirarse, ¿verdad? Y todo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, fácilmente pueden decir: me quedo en mi casa. Y le voy a decir algo por eso. No, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque obligar a alguien a estar en la iglesia no es bueno. Yo no le puedo obligar a usted, hermano. Claro, aconsejar es una cosa. No, hermano, mire, usted debe de estar, usted debe de mejorar en estar. Pero obligar no podemos. Mire, es como cuando lo obligan a usted a comer algo que no le gusta. Eso es terrible, va a terminar enfermo. A mí ya me pasó una vez. Yo les conté a ustedes de que una vez andaba visitando, estaba soltero todavía, tenía como 20 años en ese tiempo, y una hermana de otra congregación me ve por la ventana, una señora, hermano, que fue esposa hasta de pastor y todavía creo yo, y me dice: Josué, me dijo, vení, ¿a dónde vas? Me dijo: hermana, anda visitando. No, me dijo, mira, come y después te vas a visitarme. Y mira, hermano, me puso arroz y me puso sardina. Ay, hermano, y a mí no me gusta nada de los mariscos, ni pescado, ni nada, y menos la sardina. Mire, hermano, le eché como 6 limones y casi la mitad del bote de chile. Y le hice 2 tantos, tragaditos, hermano. Y cuando la hermana vio que me lo comí: ¿te gustó? ¿Me querés más? Me dijo. No, hermana, le dije yo, ya me voy, ya me agarró la tarde, le dije yo. Pero mire, hermano, en realidad me fui para la casa a vomitar, a sacar aquello que me estaba dando un malestar. Mire, hermano, eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida cristiana. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros llega un momento, hermanos, que podemos tener tanta religión en nuestra vida, pero no tener una relación con Dios en las diferentes áreas. Y sabe lo que la Biblia dice, hermano, en Apocalipsis. La Biblia dice, hablando el Señor: te vomitaré de mi boca. ¿Por qué, hermano? Porque provocamos un mal en la sensación de la relación con Dios y el ser humano. ¿Qué significa tener religión sin relación? Significa, hermanos, que podemos estar tan ocupados en la obra de Dios que olvidarnos de Dios. Y esto los pastores podemos caer rápidamente y fácilmente en eso. Andamos aquí, andamos allá, en reuniones, visitando, predicando, haciendo mensajes aquí. ¿Qué no estamos haciendo? Preparando para que todo esté bien, hermano. Y si no oramos, tenemos religión, pero no tenemos relación. Porque, hermano, yo le quiero decir algo: a veces es mejor la relación. ¿Por qué? Recuerda usted, Abraham es conocido como amigo de Dios. Y Abraham no fue profeta, no fue apóstol, no fue ningún con título. Podemos hablar de Lázaro. Lázaro fue amigo de Jesús. No tenía ningún título más que amigo de Jesús. Y eso, hermano, es algo grande. Porque, hermano, los títulos al final son responsabilidades, pero no nos dan categoría de salvación. La salvación es pareja para todos. Pero ya, hermano, hablando de una religión sin relación, es cuando el ser humano, el creyente, el hijo de Dios, puede estar en la iglesia, pero no buscar al Dios de la iglesia. Debemos, hermano, aprovechar cada culto. Debemos de aprovechar al máximo todo lo que hacemos en este lugar, y Dios nos va a bendecir, y buscar una relación con Él en todas las áreas. Vamos a lo último, al rechazo a la corrección. Mira, hermano, es que cuando uno está mal, o cuando uno anda mal sería la palabra correcta,
Cuando lo corrigen, uno termina más bravo. Cuando uno anda mal, hermano, la corrección le cae como limón en la herida. Así es, la corrección al necio, dice la palabra de Dios. Por eso, en algún momento alguien nos va a corregir. Claro, hay maneras de corrección, ¿verdad? Pero a veces la manera de Dios, hermano, es la más dura. Por eso cuando la gente dice, el que me puede juzgar a mí solamente es Dios. Uy, hermano, que Dios juzgue. Porque mire, justicia de Dios significa equidad. La justicia de Dios, ¿sabe qué significa? Pase lo que pase, yo soy justo y voy a dar un veredicto a favor o en contra, porque yo soy justo. La balanza no se inclina. Mire, andar pidiendo justicia de Dios. No, hombre, hermano, a Dios no se le va gato por liebre. Él es justo. Mire, pero qué bonito es cuando le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Ahí la cosa cambia, hermano. Porque la misericordia, pero ten misericordia de mí. Señor, yo sé que te fallé y yo sé que en esta falla yo no debería tener tu bondad, tu gratitud o tu bendición, pero ten misericordia de mí. Señor, yo sé que te fallé y por eso estoy pasando esta situación mala, pero perdóname, ten misericordia. Mire, hermano, a Dios pidámosle misericordia. Porque andar diciendo que Dios es justo, ay, hermano, la balanza de Dios es perfecta. Y a veces hasta podemos salir peor. En cambio, con la misericordia, Dios nos mira y dice, mira, hijo, no te lo mereces, pero voy a tener misericordia. Y mire, y detrás de esa misericordia también está pues la vara de Dios, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho, hermano, las facturas se terminan pagando. Mire, hermano, yo no puedo ir a ninguna institución a decir, mire, me ha atrasado, pero perdóneme. Le van a decir, mire, don Josué, lo perdonamos. ¿Cuándo va a pagar? Esto así es, porque las facturas se cobran, hermano. Y con Dios ya no digamos, Señor, perdóname. Mire, con Sansón, Señor le dijo, perdóname, sé que he fallado. Pero Dios, hermano, tuvo que ejecutar juicio. Y así muchos ejemplos más, hermanos, donde le han pedido perdón a Dios, pero el perdón no significa que Dios, hermano, va a ser como si nada. No, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que Dios dijo de Pablo? Instrumento útil me es este, para que sufra a causa del evangelio. Hermano, ¿y por qué iba a sufrir? Porque él hizo sufrir a los cristianos también. Entonces el Señor le dijo, mira, Pablo le dijo, te voy a llamar, te voy a escoger, te voy a preparar, pero vas a sufrir, para que sintas también lo que vos le hiciste a mis hijos. Por eso Pablo, hermano, cuando él estaba en la cárcel, yo me imagino que Pablo lloraba y decía, yo me acuerdo que también yo metí a la cárcel a muchos hijos de Dios. Cuando Pablo estaba sufriendo, yo me acuerdo que también yo mismo provoqué el sufrimiento a muchos cristianos. Hermano, ahora, Señor, gracias porque tú me has llamado, pero también comprendió, hermano, que en esta vida, hermano, todo se paga. Por eso la Biblia dice que nadie se va a ir de este mundo sin pagar hasta el último cuadrante. Y no estoy hablando de Prado, hermano, o de la cornucopia, o de Deras, hermano, donde sea. No estoy hablando nada de eso, hermano. Ojalá que el día que nos muramos esas deudas se paguen solas, ¿verdad? Así debería de ser según la ley, ¿verdad? Pero con Dios no, hermano. Nadie se va de este mundo hasta pagar el último cuadrante. Por eso, hermano, necesitamos pedirle a Dios que Él nos ayude a ser corregidos a su voluntad. Y un último ejemplo, hermanos, la iglesia de Éfeso. ¿Sabe cómo nació la iglesia de Éfeso? Hablando en lenguas. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios cayó sobre el grupo que estaba en Éfeso y comenzaron a hablar en lenguas. Dice la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres. Pero sabe, hermano, eso fue en Hechos. Hechos. Pero más adelante,
el apóstol Pablo tuvo que escribirle una cartita a la iglesia de Éfeso. Y oiga bien lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 14. Oiga bien, Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cómo nació la iglesia de Éfeso? En avivamiento. 30 años después, cuando el apóstol escribe esta carta aproximadamente, les está diciendo: Éfeso, despierta, despierta, Éfeso. No permitas, iglesia, el adormecimiento espiritual en tu vida. Pero mire, Apocalipsis 2, el ángel del Señor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda con tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Oiga bien, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia de Éfeso? Dice la Biblia que espiritualmente, hermano, ellos ya habían muerto. Has dejado tu primer amor. Éfeso comenzó en avivamiento. Años después estaba adormecida. Años después estaba colapsando, muriendo. Hermano, no permitamos que eso suceda en la iglesia. Yo sé, hermanos, que hemos escuchado los avivamientos de esta iglesia, y cada vez que me reúno con pastores y ellos cuentan también, aunque sea de una historia lejana acerca de esta iglesia, de todo lo que el avivamiento que tuvo, cuántas personas, cuántos cultos, vigilias, oraciones, milagros que sucedieron. La iglesia nació en avivamiento. Años después, despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes. Que no permitamos que el espíritu de estupor, que es el espíritu de adormecimiento según Romanos 1:8, no permitamos, 11:8, perdón, no permitamos que el adormecimiento llegue a nuestra vida espiritualmente hablando. Hermano, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que avivara el fuego que estaba dentro de él. El fuego no está afuera, hermano. El fuego está acá, dentro de uno. Y cuando el fuego de Dios está dentro de uno, hermano, no necesitamos mucho, hermano, para alabar y bendecir el nombre de Dios. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Nosotros los cristianos no necesitamos mucha motivación cuando el fuego de Dios está ardiendo en nuestra vida. Cuando el fuego de Dios está ardiendo en nuestra vida, hermano, yo no necesito mucha motivación. El mismo fuego de Dios me impulsa, hermano, a salir adelante y hacer lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no permitamos que este espíritu de adormecimiento llegue a nuestras vidas, porque de lo contrario, hermano, vamos a escuchar palabra de Dios, pero no va a impactar nuestra vida. Vamos a conocer la verdad y no vamos a cambiar. Vamos a pensar que estamos bien, pero Dios nos va a medir y nos va a decir que estamos faltos o que no tenemos fruto. Vamos a tener, hermanos, esa pérdida de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el espíritu de adormecimiento, hermano, eso es lo que provoca. Es como lo que es la anestesia. Eso podemos decir. Ese es el espíritu de estupor. Una anestesia espiritual. No sé quién me estaba comentando, hermano, que le pusieron anestesia. Hace poco, no recuerdo quién estaba diciendo. Y que le pusieron de más. Cuando le iban a sacar, creo que algo de los dientes, le pusieron de más. Y mire, hermano, pasó casi un par de días con la boca floja. Literalmente boca floja. Tomaba agua, aquí le caía toda, porque mucha anestesia. Y se apretaba, no sentía nada, no sentía nada. Hermano, es peligroso que espiritualmente estemos así. Y yo le quiero decir, hermano, se vienen
buenos momentos para con la iglesia acá en este lugar. Considero que Dios, hermanos, quiere traer un nuevo renacimiento, un nuevo avivamiento. Pero ¿sabe qué, hermano? De nada nos va a servir que Dios mande fuego si no sentimos nada en nuestro corazón. Por eso usted ha escuchado personas que dicen, si no sintió la presencia de Dios, aflíjase, decían. ¿Se acuerda usted cuando nos amenazaban así? Aflíjase, porque aquí está la presencia de Dios. Y es cierto, hermano, eran amenazas buenas, ¿verdad? Aquellas que uno decía, de verdad yo no sentí nada. Y yo vi que los demás sí, aflijámonos, porque Dios quiere que tengamos su espíritu y no el espíritu de adormecimiento. Pongámonos en pie, hermano, en esta oportunidad, en esta hora. Dios bendiga a todos los hermanos que se han incorporado. Gracias por estar en la casa de Dios. Vamos a buscar nuevamente un lugar para orar. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Él nos ayude. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, por favor, que quite todo adormecimiento espiritual de la iglesia. Que, hermano, que Dios nos dé de su espíritu, de su fuego, de su presencia y de su gloria. Porque de lo contrario, el espíritu de estupor puede llegar y nos puede adormecer. Vamos a buscar un lugar para orar y poner en las manos de Dios nuestra vida. Amén. Vamos orando, hermanos, por un momento. Luego vamos a